Bueno, durante hora y media vamos a tratar el tema de la disfunción eréctil, que desde luego se ha escrito y hablado mucho sobre este tema, y a nosotros nos gustaría aportar algo nuevo. Para eso, pero después nos tenemos que quitar. Sí, porque si no, no se ve para la proyección. Sí, pero que es igual, que no pasa nada. Voy a sacar esta silla porque estamos un poco de... Vale. Bien, entonces a mí me gustaría plantear que la disfunción eréctil ni es una cosa que está en los genitales, ni es una cosa que está solo en la cabeza. La disfunción eréctil es una cosa que está unida a la salud global del varón y muchas veces de la pareja. Y por ahí es por donde me quiero mover. Para hablar de esto, yo voy a tocar unos aspectos generales, enlazando la salud, la disfunción eréctil con la salud global, que creo que es lo que primero tenemos que hacer antes de impartir ningún tipo de tratamiento. Después María nos hablará de los aspectos psicosociales, de las aportaciones de la sexología, como quiera, y después aspectos andrológicos. Es actualización de los tratamientos. Hay algo nuevo ahora que no sean las pastillas. Y después yo como urólogo, y vosotros a lo mejor como personas que tratáis disfunción eréctil, os podéis preguntar: ¿tiene sentido hoy día la prótesis de pene? ¿Se siguen poniendo prótesis de pene? Bueno, pues para eso tenemos a Sartur Luján de Valencia para que nos hable de eso. Lo que planteo es, cuando tratamos la disfunción eréctil, con este esquema general, de primero conocer bien el problema, porque hay compañeros, aunque parezca que esto sea de perogrullo, que a los 10 minutos están dándoles ya fármacos, o a los 10 minutos les están planteando un tratamiento de psicoterapia, o para aumentar la autoestima, y nos estamos olvidando de que a lo mejor ese paciente tiene problemas mucho más serios y hay que perder mucho más tiempo en la consulta. Una consulta de andrología o de sexología, sé que trabajáis más tiempo, pero sé que compañeros míos la están haciendo en 10 minutos. Esto no se puede tratar en 10 minutos. Para identificar el problema hay que ir a fondo. Y un psicólogo no puede tratar una disfunción eréctil sin saber si es diabético el paciente, o tiene una hipertensión, o tiene otro problema, o está tomando un fármaco que igual es la causa de esa disfunción eréctil. Creo que tenemos que empezar a cambiar un poco de unos y otros, y pensar que muchas veces en la primera consulta igual va a requerir una derivación, pues que seamos capaces de hacerlo, porque hay gente que habla de pastel. Yo no quiero perder el pastel. Nosotros estamos para solucionar el problema, no para quedárnoslo. Luego, entonces, si yo veo claramente que hay un problema psicológico, tengo que tener la capacidad y la profesionalidad para derivar, y al revés también, y al revés. Bien, a mí me toca hablar un poquito de los cambios de estilo de vida, que para mí es fundamental. Modificar en lo posible los estilos de vida, control de enfermedades asociadas. Si uno es diabético, hipertenso y no está bien controlado, desde luego la disfunción eréctil no la vamos a solucionar. Saber qué fármacos se está tomando, porque pueden ser decisivos, y después actuar sobre aspectos relacionales y psicoemocionales. Algunos no van a precisar tratamiento ya desde la primera consulta. Algunos pueden venir que vengo a que me dé ondas de choque, que es el tratamiento que nos hablará después Rafa. Pues usted no está indicado a tomar ondas de choque, y a lo mejor hay que decir: mire, usted olvídese de la relación coital, y usted, es que vengo por impotencia. Recuerdo un caso, porque antes hacía 5 veces al día y ahora hago 4, y venía con el diagnóstico de disfunción eréctil. Pues mire, Dios le conserve las 4 veces y olvídese de la 5ª. Es lo que yo le dije con mucho cariño. Me voy a centrar un poco en la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol y otros tóxicos. Para mí, indudablemente, no me gusta ser de los médicos que prohíban, que exijan, pero sí que tenemos que tener la responsabilidad de informar. Si yo sé que la obesidad, el no moverse, el no hacer ejercicio, influye negativamente sobre la sexualidad y sobre la disfunción eréctil y el tabaco, yo no puedo pasar de comentárselo al paciente. Después que él haga lo que quiera, pero eso mucho antes que yo recetar una cosa.
Vamos a hablar, por ejemplo, de una dieta saludable y el ejercicio físico. Pues fijaos, ha habido muchos trabajos en los que han demostrado que la actividad física se correlaciona claramente con un menor grado de disfunción eréctil. Expósito, que hizo un estudio muy interesante viendo cómo simplemente con la dieta y el ejercicio se solucionaban problemas de disfunción eréctil sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Estamos hablando de gente que tenía problemas de obesidad y que llevaba una vida totalmente sedentaria, y que incluso cuando al ejercicio le añadía, o sea, pongo un tratamiento con un inhibidor de cualquiera fármaco oral, si a eso le añado el ejercicio, indudablemente el resultado era muchísimo mejor. Eso no lo podemos obviar. Uno no puede decir, tenga usted, tome esto, pero eso, ni se mueva, y pues no, señor, tenemos que hablar claramente de este tema. Si seguimos hablando con el tema del tabaco, tengo que ir un poco, planteo las cosas y después, pues si queréis más, yo os puedo dar datos y lo que queráis. Está claro que la nicotina y el monóxido de carbono es, dentro de todos los productos del tabaco, lo peor de cara al tema fundamentalmente vascular y a los problemas sexuales. Hay muchísimos trabajos que influyen en ello y no vamos a extendernos, y lo sabemos clarísimamente que el tabaco es realmente para la sexualidad, sobre todo para la erección, que es lo que estamos centrándonos, muy malo. Pero es que incluso se habló de un efecto agudo de la nicotina. Se hizo un trabajo muy interesante que se demostró que gente que no era fumadora, jóvenes, unos tomaban, se les daba nicotina por la mañana y otros placebo, se les hacía un estudio de estimulación erótico visual, y resulta que la respuesta era mucho mejor en los pacientes que no habían tomado nicotina. Estamos hablando de un estudio que venía a demostrar que también la nicotina tenía un efecto agudo. De tal manera que nosotros, los andrólogos, nos dábamos cuenta de que cuando queríamos hacer un estudio o vascular o estimulación visual o inyectar en el pene, una de las cosas que hay que recomendar es que, si es fumador, desde luego que ese día o 2 días antes no fume, por el efecto agudo que podría tener sobre la respuesta eréctil, Y también, indudablemente, ha quedado claro que dejar de fumar, si se acompaña mejor con actividad física, y sobre todo en casos que no sean ya gente muy mayor y con muchas comorbilidades, pues va a mejorar la erección indudablemente. Con el tema del alcohol, claro, cuando hablamos alcohol y sexo, siempre estamos hablando de consumo excesivo de alcohol. Consumo excesivo de alcohol a nivel agudo y a nivel crónico, indudablemente es veneno para el sexo, eso no cabe duda. Es neurotóxico, uno se anima mucho, pero después cuando quiere ejercer, pues no tiene esa capacidad, Entonces, en cuanto al tema de la disfunción eréctil, hay también muchos trabajos. Los andrólogos tenemos también que hacer un estudio hormonal, porque mucho, sobre todo cuando hay un alcoholismo importante, porque no vamos a encontrar con estrógenos altos, testosterona baja, y que todo eso también puede influir en el tema de la disfunción eréctil. Y no olvidar que el tema del alcohol va muchas veces unido a aspectos psicoemocionales y sociales, indudablemente, ¿no? Vamos a pasar, pero cuando ya el bebedor es moderado, ya la cosa cambia, y de hecho hay estudios muy interesantes que hablan de que no hay ninguna influencia negativa y también en la disfunción eréctil cuando el que bebe se han hecho estudios midiendo la cantidad de alcohol que se tomaba, y una cosa, perdonar, no hablan del tipo de alcohol, que eso también es muy difícil de hacer estudios, y después hablaré un poquito del vino. Entonces yo creo que la cosa cambia, otros trabajos, como veis ahí, hablan de que el que yo beba de manera moderada no me va a decir que voy a tener después una disfunción eréctil. Incluso hay autores que hablan bebedor moderado, incluso mejor sexualidad que el abstemio. Esto sería como para dar una conferencia entera, pero lo haremos otro día, porque no te digo nada lo que tenemos hoy que hablar.
y el bebedor moderado, sobre todo de vino, eso lo digo yo, que tiene un efecto protector, insisto, moderado, y que no tenga otros problemas patológicos inherentes. Claro, estoy hablando de una persona sana que bebe de manera moderada y continua. Está más que claro con los estudios que he revisado, y son muchos, que no es negativo para el sexo. Bueno, es como todo, y lo que decía al principio, no voy a prohibir, pero tengo que decir que todas estas drogas, al principio, inicialmente, por el efecto dopaminérgico, muchas de ellas animan al principio, pueden ser positivas para el sexo, pero a la larga, desde luego, y repercuten negativamente, y sobre todo para la disfunción eréctil. Y tenemos que decir que uno que está tomando cannabis no pueden tomar fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa, porque utilizan un enzima los dos en la metabolización, que lo que supone, para lo que entendáis, que no hay que profundizar demasiado, es que puede ocurrir una hipotensión tan severa que haber un infarto y haber una parada cardíaca. De hecho, se describe el caso de una persona joven, un chaval que tomó Viagra, sildenafilo, y estaba tomando cannabis y se murió de un infarto por una hipotensión muy severa. Esto lo tenemos que saber y lo tenemos que decir. Después que cada paciente haga lo que le dé la gana, pero es así. Otro tema es la relación de la disfunción eréctil con los factores de riesgo cardiovasculares, que está más que demostrado, y aquí tampoco me voy a entretener mucho, pero hay que saber si el paciente que nos viene a la consulta, insisto, tiene cualquier problema de este tipo, porque lo tendremos que tratar. Si no, me da igual que le levantemos la autoestima, le podemos levantar lo que quiera, pero si el hombre viene, bueno, lo que quiere es que le levantemos el pene, pero probablemente no lo vamos a conseguir. Yo sí, muy bien, salgo, pero no voy a conseguir lo que realmente el paciente y la pareja quiere. Está más que demostrado de que comparten factores fisiopatológicos de riesgo, y hay una alta prevalencia, hay muchos estudios entre disfunción eréctil y problemas cardiovasculares, porque está muy unido. Y una cosa importante que tenéis que saber, seguramente los andrólogos ya están muy hartos de conocer esto, pero a lo mejor algunos de los que están lo conocen menos, que cuando nos viene por una disfunción eréctil un paciente de 60 años y es diabético y es hipertenso, cuidado, porque esa disfunción eréctil puede ser una manifestación temprana de la disfunción endotelial, de un problema de salud global, y nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Incluso sabemos que se va a adelantar, según estudios muy interesantes, ahí tenemos uno, aproximadamente 2 años por ejemplo, un infarto. Entonces, a mí me viene una persona mayor que además no hace ejercicio y además es obeso, pues yo le voy a tener que decir que cuidado, porque esto puede ser un síntoma de que dentro de un tiempo vamos a tener que cambiar el estilo de vida, porque a lo mejor si no, dentro de un tiempo va a poder tener un infarto. Y la teoría de los tamaños, lo que viene a decir es que las arterias del pene son las arterias de más riesgo del organismo del varón. Y os digo, unas arterias que se tienen que dilatar y encoger, y aquellos que están al fondo, que la naturaleza les ha dado muy generoso su pene, pues entonces, ¿qué significa? Que esas arterias durante algunos miles y miles de veces se estiran y se encogen, unas arterias pequeñas de diámetro. Entonces, ¿qué significa? Que son arterias de riesgo y que muchos factores de la vida normal las van a afectar, y primero las van a afectar al pene, y después va a afectar al corazón, y después va a afectar al cerebro, pero según la historia de patología vascular, primero va a ser la llamada de atención el pene. Así que no sé para qué lo tenemos. Bueno, pero sí sabemos que prevenir la disfunción eréctil es prevenir, la disfunción endotelial. Cualquier factor de prevenir un problema vascular, vamos a prevenir también una disfunción eréctil. No hay ninguna duda. Y que si nosotros, como profesionales completos no, pero que hay que tener una visión global, yo creo que al final no solamente nos lo agradecerá el pene, sino que nos lo agradecerá también la salud global del varón, y yo creo que es lo que realmente nosotros tenemos que buscar, del varón y de la pareja, ¿no?
voy a seguir. Lo mismo ocurre con el síndrome metabólico, que como sabéis es un síndrome que tiene varias patologías: la obesidad visceral, después puede ser diabetes, trigliceridemia. Bueno, hay varios aspectos que conviene también estudiar por la gran relación que tiene con la disfunción eréctil. No, yo en menos de 5 ya termino. Gracias, Maja. Pero sabemos también que la pérdida de peso y la actividad física indudablemente que mejora este tipo de patologías y que se asocia al tema de la testosterona, que si queréis después, si tenemos algún tiempo, puedo hablar de la importancia de la testosterona, porque hay gente que piensa que cuando el andrólogo pone testosterona lo que nos importa es seguir con el supermacho o tal. De ninguna manera. La testosterona en el varón es bastante más que la hormona del deseo. Y si tenemos tiempo vamos a comentar muchísimo más. Y puede una testosterona baja aumenta la depresión, la irritabilidad, la osteoporosis, o sea, hay muchas cosas de salud y eso es lo que nos tiene que preocupar. Y si viene una persona que tiene una testosterona alta pero que nos vienen y quieren más, pues indudablemente a eso no les tenemos que dar nosotros tratamiento, que lo consigan de donde les dé la gana, ¿no? Con frecuencia está unido a fármacos. Es muy difícil saber qué tipo de fármaco tiene relación con la disfunción eréctil, porque generalmente son pacientes que toman varios fármacos a la vez, muchas patologías, pero bueno, dedicar tiempo, insisto, con 10 minutos, 15 minutos no podemos pasar una consulta de andrología. Y ahora de alguna manera hago una crítica a muchos compañeros urólogos que están pasando consulta con 10 minutos y eso no se puede permitir. Uno tiene que exigir a la dirección de un hospital y donde sea, el problema de las listas de espera no depende de nosotros, tendrán que arreglarlas ellos, pero uno tiene que tener tiempo suficiente para hacer las cosas como hay que hacerlas. Bien, y simplemente decir que efectivamente nos debe preocupar la salud global del varón. No nos tiene que preocupar eso que está tapadico, y no lo voy a descubrir porque no sabemos lo que hay. Yo creo que, lo hablaba el otro día en la introducción, nuestro prisma profesional no tiene que estar ni en el pene ni en el cerebro, porque hay muchos psicólogos también que todos de aquí, todos de aquí. No, todos de aquí no, muchas cosas no son de aquí. O sea, pues están en los vasos y están en los nervios y están en las hormonas también. Entonces tenemos que ser capaces de estudiar al varón completo y cuando tengamos que derivar, tengamos que derivar. Y a mí me gusta, he querido insistir en esto, por eso he dicho en mi conferencia lo primero que tenemos que hacer antes de decidir ningún tipo de tratamiento, y aunque parezca una cosa de perogrullo, sí, muchas veces se dice de soslayo en todas las conferencias que yo he escuchado sobre disfunción eréctil, pero creo que es muy importante insistir en esto y enfatizar también la responsabilidad del paciente, porque me hace mucha gracia. Yo fumo 2 paquetes al día y vengo para que me solucione la impotencia. Yo le voy a recetar un fármaco, pero le tengo que decir que usted tiene que dejar de fumar, porque usted es el impotente. Y también tiene que tomar alguna responsabilidad, tendrá que hacer algo también para solucionar su problema. Y si no anda nada, pues sabemos que un paseo diario de 1 hora pues puede ser suficiente para mejorar su erección. Hombre, colabore también usted algo. Claro, para eso necesitamos también tiempo y a veces pues enfadarnos con el paciente. No solamente decir que contento se ha ido, le he puesto un fármaco, se va contento y le cobro 100 euros. Vale, pues yo creo que esa no es nuestra finalidad. Y después, eso, la influencia recíproca entre la salud global y la salud sexual, que cada día lo vemos más claro. Uno que viene por un problema sexual, vamos a investigar cómo va su salud general, y uno que viene para otro problema porque es diabético, vamos a ver cómo está su sexualidad. Yo creo que eso es trabajar como consideramos que debemos trabajar. Y en el aspecto preventivo, no la década prodigiosa, para mí la tríada prodigiosa, y ahora termino, es primero, dejar de fumar, y no miro a nadie que fuma algo. Yo creo que está más que demostrado que lo peor de cada sexo es fumar, sobre todo fumar en exceso. Hacer ejercicio, pero cuando hago ejercicio no es ir a un gimnasio y volverse loco, es pasear todos los días y desde luego hacer sexo, practicar, algunos dirían hacer el amor, hacer sexo, porque lo que no se utiliza se atrofia, y no solamente se atrofia a nivel físico,
se atrofia también a nivel psíquico y emocional. Si uno se pasa 2 o 3 meses sin hacer nada, pues ya le disminuye el deseo, me da exactamente igual todo, no disfruto, aparte de que el pene se vaya encogiendo y diga, coño, ya no me lo veo ni para mear. Pero es muy importante, y si esto lo acompañamos, todo esto, la tríada, dejar de fumar, ejercicio y practicar sexo con un buen sentido del humor, que no nos debe faltar nunca, yo estoy convencido, y con una copa de vino todavía mejor. Yo creo que con eso habremos conseguido pues muchas cosas. Simplemente os quiero comentar que ANDRO es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Andrología, y a primeros de diciembre pues tenemos un congreso en Lisboa, y os podíais animar a alguien porque Lisboa es Lisboa, Y gracias y muy obrigado. José Luis, vamos Bien. a sentarnos aquí que se ve mejor. Como quieras, como quieras. Yo, María, yo a ti te obedezco y voy donde quieras, ¿no? Bueno, claro, me Desde corresponde... aquí puedes moderar. Vale. Mejor. Me corresponde a mí moderar a esta gente. Vale. ¿Dónde quieres que me siente yo aquí? En el medio eres moderador. No voy a hacer, como han hecho en otra mesa, leer ahí 2 folios de cada uno lo que es, porque hablar de María, la conocéis todo el mundo, pues yo quiero insistir en la capacidad científica, que tiene mucha, pero sobre todo quiero insistir en la capacidad humana, que tiene más. Y yo creo que es lo más importante. Y los que vengáis a la sexología, sobre todo los viejos lo dicen, aprender mucho, pero desde luego el roce, el cuerpo a cuerpo, la amistad, no tiene parangón con todo lo que podéis aprender. María, adelante. Muchísimas gracias. Se nota que es un amigo. El micro. ¿Qué? Ay, perdona, no, yo ya me había... Toma, ¿y ahora dónde te lo vas a colocar? Bueno, no hay problema, ese no es el problema, mira. Es fácil. Bueno, José Luis me invitó a participar en esa mesa, cosa que le agradezco, por estar acompañado de tan ilustres compañeros que nos tienen que enseñar mucho, y porque creo que es un buen ejemplo de integración. Yo vengo a venderme mi libro, cada uno viene a vender su libro, y mi libro es la sexología, la integración y lo importante que es la tarea desde cada una de las disciplinas que confluyen en la sexología, y vamos a hacer una reflexión de por qué considero que es esencial esa perspectiva sexológica, porque hay muchas maneras de abordar un problema sexual. Se puede abordar desde la psicología, se puede abordar desde la urología, desde la medicina de familia, y la sexología es lo que hace que realmente lo que esté en el centro sea el problema, que cada uno de nosotros, con nuestros conocimientos, y cada uno va a tener una ruta, eso es así, y la ruta a veces puede ser transitada por todos, y luego tenemos que tener diferentes caminos, porque como él explicaba, yo no voy a poder medicar a ningún paciente, pero tengo la obligación de conocer y de estar al día de todas las posibilidades que desde la medicina nos pueden ofrecer, y eso es esencial, y lo mismo con ellos. Y para insistir sobre todo en la importancia, en la influencia que puede tener los aspectos sociales en los problemas sexuales, he escogido el síndrome de Coro. El síndrome de Coro, que lo podéis encontrar en el DSM-5, es un síndrome ligado a la cultura. ¿Y qué pasa en el síndrome de Coro? Pues que los hombres están absolutamente convencidos de que tienen una retracción del pene. Pasa a la siguiente, por favor. De que ellos tienen miedo, creen que sus genitales están desapareciendo, que van hacia el abdomen, y tienen miedo de que pueda invaginarse y de que pueda causarles incluso la muerte o una disfunción eréctil en el futuro. Siguiente. También se conoce como síndrome de retracción eréctil, y se han documentado casos de histeria masiva. En Singapur y en China tuvieron que hacer unas campañas de salud sexual muy importantes hablando de este tema, porque
sencillamente estaban llenos de consultas, además sufren crisis de ansiedad muy importantes asociadas, porque claro, imaginar por un momento los hombres de la sala que pensáis que vuestro pene está desapareciendo. Si podéis imaginarlo. Las mujeres, no, a las mujeres también hay un síndrome de coro femenino que no he querido traer, que bueno, pero que el nuestro es un poco más sencillo porque se trata de la retracción de los pezones. Entonces, bueno, sí, no está mal los pezones, pero en fin, frente al pene no hay color. Frente al pene no hay color. La cuestión es que hay gente que sufre sencillamente porque tiene una creencia irracional. Ese es el tema. Una creencia irracional y que además va y no saben qué hacer, incluso a veces llegan a lesionarse el pene porque se ponen algo colgando, como tienen miedo otros tienen la idea, bueno, no se trata de hablar de este, podéis encontrar mucha más información sobre el tema, pero sí que me parece como un buen ejemplo para darnos cuenta de que la gente nos consulta por problemas. Nos consulta por problemas, con unas creencias muchas veces infundadas, pero que esas creencias tienen un fuerte impacto en su estado emocional y en su estado físico también. Siguiente. Bueno. Ah, sí, gracias. Muy bien, perfecto. Así no te... El síndrome de coro es muy frecuente en países como India, China, Japón. Incluso en el 60 y tantos hubo en Singapur una epidemia, porque realmente hay epidemias. Tiene unas características muy especiales. Hay un síndrome de coro primario y otro secundario. El secundario está asociado a cualquier otro trastorno mental, pero el primario no. Una de las características esenciales es que son personas con escasa o muy nula formación, es decir, es gente que no tiene, es gente que es muy... las falsas creencias, es decir, su visión de la sexualidad está muy relacionada con mitologías, prejuicios y todo eso. Bien, la cuestión, y por qué he querido empezar con el síndrome de coro, es para decir que cada hombre vive su disfunción eréctil, en eso estamos de acuerdo todos los de la mesa, porque habéis visto muchos pacientes y veis que cada uno llega y cada uno lo vive de una manera, y cada uno, porque la disfunción eréctil, las conductas que están relacionadas con la salud y la enfermedad, las aprendemos y se realizan en un contexto que le da un contenido y un significado. A mí lo que me interesa es el significado que esa persona le da al problema que padece. Hay un libro que comparto con vosotros, porque es de 2015, pero me ha encantado, se llama Todo está en tu cabeza. Susan O'Sullivan es una neuróloga, neurofisióloga, y que hace una descripción muy interesante y reflexiva sobre los padecimientos, sobre lo que en otra época se llamaba histeria de conversión, sobre lo que es la histeria de conversión. Es muy interesante. Y además, ella diferencia algo muy bien, dice que es muy importante que aprendamos a diferenciar qué es enfermedad y qué es dolencia. Una cosa es la enfermedad y otra es la dolencia. La dolencia no es sinónimo de enfermedad. La dolencia, que también se llama padecimiento, es la respuesta que la persona tiene a la enfermedad y describe experiencias subjetivas que esa persona tiene en cuanto a sus sensaciones, pero que no implica necesariamente que haya una patología subyacente, como hemos visto en el síndrome de coro antes. Y como podemos ver, en mucha gente que puede venir a consultarnos disfunción eréctil sin que haya lo que podemos considerar una enfermedad. Por otro lado, he querido hablar de calidad de vida, es nuestro tema. La calidad de vida está relacionada con la salud y es la valoración
que realiza una persona de acuerdo con sus propios criterios, es una consideración subjetiva del estado físico, emocional y social en que se encuentra en un momento dado. Y esa concepción de la calidad de vida para los profesionales tiene que ser algo muy importante. Refleja el grado de satisfacción a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel social. Y aquí vengo yo con mi libro. Y desde la sexología vemos que hay distintas concepciones de salud sexual. Podemos ver muchas visiones, cada uno de nosotros, si exploráramos, y la sexología trata de aglutinar las distintas visiones y considerar que la salud sexual es mucho más allá que la salud física. Por eso la cuestión que yo entiendo que las personas que trabajamos con personas, yo prefiero plantearlo así, prefiero no decir ni el urólogo, ni el médico, ni tal, sino las personas, cada uno, desde nuestro enfoque, que trabajamos con esos pacientes, con esas personas que vienen a vernos, nos tenemos que plantear si estamos tratando la enfermedad o estamos trabajando para la calidad de vida de esas personas, si tenemos un enfoque de calidad de vida, porque a veces se habla mucho de eso en teoría, se habla mucho, pero luego en la práctica, como muy bien ha estado explicando José Luis, vemos que se reduce en muchas ocasiones a un intentar paliar la sintomatología en el menor tiempo posible y con la menor atención global. El enfoque sexológico es el que nos marca esa diferencia, el que marca la diferencia entre los distintos aspectos parciales y entiende que la salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución del bienestar físico, psicológico, sociocultural, que está relacionado con la sexualidad y que no se trata simplemente de la ausencia de disfunción o de enfermedad o de ambos, sino que cuando la gente viene a nosotros, tenemos que estar preparados, no solo para resolver disfunciones, sino para atender los problemas sexuales que las personas nos plantean. Desde una perspectiva sexológica, el paciente que tiene una disfunción eréctil tiene que ser atendido como un todo, porque como decíamos antes, tiene ese significado relacional. Y la tarea de los profesionales va más allá de prescribir, o más allá desde el punto de vista psicológico de darle 4 ejercicios, que también se hace, es decir, sino realmente acompañar a esa persona en su proceso. Los modelos relacionales de terapeuta-paciente, de profesional de la salud-paciente han cambiado y tenemos que tenerlo claro. Esa simetría que hemos vivido en otra época, donde venía el paciente así chiquitito, escuchando al todopoderoso profesional, no es así. Y la gente cuando viene a nosotros ya ha visto todo lo de... Antes cuando yo empecé hace... Bueno, me están diciendo que sí algunos compañeros que trabajan en clínica, me están asintiendo con la cabeza. Cuando yo empecé hace más de 30 años, y ya uno tiene su edad, la gente venía, tú le decías cualquier cosa, perdona, estaban fascinados con lo que le decías. Ahora, si le recomiendas cualquier cosa, ya lo saben todo, y de Viagra se han leído todo, y de lo otro Entonces, realmente tenemos que ver qué pasa con nuestra intervención, cómo podemos acompañar a esas personas más allá. La intervención integradora desde la sexología, lo que plantea es ese modelo de acercamiento desde una perspectiva global de salud y de calidad de vida. La idea es promocionar la salud sexual. Desde mi punto de vista y en todo este trabajo, para mí ha sido de gran utilidad el desarrollo de habilidades en counseling, y que en este país no está nada desarrollado. En España desafortunadamente no está muy desarrollado. Yo tengo mis hipótesis y a lo mejor puedo compartirla con vosotros. Pienso que el counseling es algo que ayuda a la persona a pensar y que
en países donde han vivido una larga dictadura. De hecho, aquí la psicoterapia se desarrolló tarde. Yo que ya tengo una larga... Entonces, todo lo que ayuda a que la persona... Hay unos modelos mucho más autocráticos, que son los que se reflejan también y que son producto de una sociedad más autocrática. Y durante muchos años en España hemos tenido una sociedad autocrática que no ha enseñado a pensar, que no ha enseñado a reflexionar y que no ha enseñado a cuestionar cosas. Desde mi punto de vista, el counseling es algo que todas las personas que trabajamos con pacientes con problemas deberíamos explorar y abordar, no importa que sea urólogo, porque a veces encuentro en algunos alumnos o en algunos médicos que dicen, claro, pero es que eso es cosa del psicólogo. No es cosa del psicólogo. Hay determinados tratamientos psicológicos que son cosa del psicólogo. Eso sí, pero es que hay todo un proceso de ayuda, que eso es el counseling en esencia, de ayudar a una persona a esclarecer sus problemas, ayudarle a ver qué es lo que le preocupa. Porque yo, además de darle la pastilla, si le ayudo a que él tome conciencia de lo que le preocupa, estoy trabajando para su calidad de vida. El counseling sexológico lo que hace es promover la salud y el bienestar, ayudando a buscar soluciones para resolver o paliar el malestar sexual. ¿Veis que hablo de malestar sexual, hablo de problemas, no solo de disfunciones? Porque cuando la gente viene, aunque crea que tiene disfunción eréctil, tenemos que distinguir lo que es el motivo de consulta de lo que es realmente el diagnóstico y el problema. Y algunas personas sencillamente necesitan hablar y necesitan acompañamiento. Si alguien tiene una disfunción eréctil, no os quepa duda de que hay un sufrimiento que hay que abordar. Hay un sufrimiento que tenemos que abordar, y ese acompañamiento en el sufrimiento, en el duelo, es lo que va a hacer, lo que da la diferencia, lo que marca la diferencia. Sí, acabo enseguida. Sí, además lo he hecho bastante corto porque pienso que lo más interesante de esta mesa y de estar aquí con colegas, que sois todos colegas, es el debate. Entonces he pensado que prefería mucho más escuchar vuestras voces y escuchar las voces de los compañeros. Entonces es unos matices para compartir. Bien, en el máster que codirijo hacemos mucho hincapié, tanto, no importa que sean médicos, psicólogos, y mi experiencia de verdad es muy positiva. Es muy positiva, sobre todo los médicos que están menos familiarizados en el tema de la atención, en el tema de la ayuda. De verdad que una de las cosas que más valoran los profesionales que se forman en salud sexual, sobre todo los médicos, es esa posibilidad de poder acompañar a las personas en su proceso y poder ayudarles más allá de las prescripciones estrictamente médicas. Y quería terminar con esta cita que cuando la leí no dejó de impactarme y sorprenderme, porque es una cita de los diálogos de Fedro de Platón, en el que él dice: el mayor error que se puede cometer en el tratamiento de las enfermedades es que existan médicos para el cuerpo y médicos para el alma, cuando no es posible separar el uno del otro. Es en esta totalidad en la que deben fijarse, pues cuando el todo está enfermo, es imposible que una parte de ese todo se encuentre sana. Muchas gracias. Gracias, María. ¡Ay, el micro! Claro. Hay el puntero también. Bueno, entonces vamos a seguir. María es la presidenta, entre otras cosas, de la Academia Española de Sexología. Y ahora a mi izquierda pues tengo a otro gran amigo. Entonces, indudablemente que ya el paciente está muy bien estudiado. Ahora ya hay que tratar su disfunción eréctil. Hemos hablado muchos años de fármacos. Hoy hay algo nuevo para tratar esa disfunción eréctil, y para hablar de ese tema
pues tenemos a mi gran amigo Rafael Prieto, que es de Córdoba, creo que han pasado mucho frío este verano, y aparte de miembro de la Academia Española de Sexología, es el actual presidente de la Asociación Española de Andrología, ASESA. Os hablaría mucho de él, pero prefiero simplemente comentaros lo que he disfrutado paseando por esas calles de Córdoba y hablando de nuestras cosas y escuchando a un guitarrista cantar los poemas de los poetas de allá. Os dejo con él. Bueno, muchas gracias, José Luis. Yo creo, y para empezar, a mí me gusta mucho el debate, ¿no? Y yo creo que de lo que hablamos solo nos importa a nosotros. La salud sexual en este país no le importa a nadie. A nadie. Y el hecho de que no nos demos cuenta se supone que nos engañamos. Es decir, cuando alguien va al médico o la salud mental parece que importa un poco más. Hace 20 años no importaba un poco nada, pero es que la salud sexual, eso no existe en ningún sitio. No hay prevención, no hay promoción, no hay nada, ni de profesionales, ni formación. A mí me encargó José Luis que hay de nuevo, desde el punto de vista andrológico. Yo me pregunto, ¿y qué es un andrólogo? Bueno, pues en este país hay un vacío legal terrible. ¿Qué es un andrólogo? ¿Cuáles son las capacidades que tiene que tener algún profesional para tratar a un paciente de una determinada patología? Parece que la andrología, sabemos lo que es un cardiólogo, sabemos lo que es un urólogo, sabemos lo que es un traumatólogo, pero ¿qué es un andrólogo? ¿Qué es un terapeuta sexual? Digo esto porque ahora lo que yo presentaré, hay cosas donde ya todavía no ha empezado y ya hay debate. Bueno, no solo ha cambiado en 30 años el tratamiento, ha cambiado el diagnóstico. Si veis en el cuadro cómo se ha ido cambiando poco a poco en cómo se debía diagnosticar a un paciente que consultaba por disfunción eréctil, que hace 30 años era rara avis. Yo me acuerdo cuando yo era residente en el hospital que llegaba un paciente con disfunción eréctil y automáticamente iba al psiquiatra. Se le ponía un antidepresivo, estaba más tranquilo, pero seguía con su problema de erección. Todos sabéis cuáles son las opciones clásicas que hay en el tratamiento de la impotencia, desde el punto de vista médico, ¿no? Yo creo que María ha puesto el dedo en la llaga, es decir, un paciente es un todo. Yo todavía no he visto en 30 años que dedico a esto a un pene que entre solo en la consulta. El pene viene pegado a una persona que además viene con otra. Con lo cual, es decir, un paciente es un todo. No tenemos que ver solamente el pene. Es decir, el ejemplo que ha puesto María es un ejemplo muy bueno de síndrome de Coro. Yo a final de mes voy a Barcelona a un juicio de perito de un paciente que se ha operado con todas las garantías. Es decir, para un perito, cuando va y ve a un compañero, nunca es agradable, ¿no? Que te pregunten por un compañero que tú sepas que las cosas las ha hecho mal. En este caso es un paciente que se le ha hecho un estudio psicológico profundo, un estudio médico, se ha operado y el paciente pone una denuncia infundada, pero bueno, lo que pasa en este país todo cuela, ¿no? Y como pagan las compañías de seguros, pero hay veces que desgraciadamente uno ve que un paciente se opera del pene y lo que hay que hacer es cambiarle la actitud que tiene. Es decir, yo he visto en la consulta un paciente que venía para alargamiento de pene con un pene de 22 centímetros. Que yo le dije, ahora vengo, me dijo, ¿dónde vas? Y le dije, a llorar. Porque si el suyo hay que alargarlo, yo me voy a llorar amargamente. Es decir, ese paciente le podemos poner 1,5 metros, si pudiéramos, siempre diría que tiene un pene pequeño. Yo le dije, mire, el pene no es un trípode. Es decir, usted no tiene que apoyarse en el pene. Pero siempre hay un profesional que es capaz de operarlo. Siempre, porque hay pacientes que van buscando diferentes profesionales hasta que encuentran al que hace lo que él quiere. Y siempre hay profesionales que hacen lo que él quiere, porque no ven al paciente, ven al cliente. Es la discusión que yo he tenido siempre, lo que es paciente y cliente. Es decir, yo en el hospital discutía con los gerentes de que para mí un paciente es un paciente, no un cliente, porque un paciente es una persona que sufre. Y cualquier profesional que se acerca a alguien que sufre debe tener un poco de humildad. No lo ve como un cliente. Hay profesionales que ven siempre al cliente, como el Corte Inglés. Bueno, esto es lo que había hasta ahora, que eran las pastillas fundamentalmente. ¿Qué pasa con la medicación oral? Bueno, pues que ven ustedes que no siempre responden. No ha sido la panacea, a pesar de que desde mi punto de vista supuso la segunda gran revolución sexual del mundo. La primera fue la aparición de los anticonceptivos orales. Por primera vez la mujer decidió con quién, cuándo y cómo tener un hijo. Y la aparición de los inhibidores supuso que podíamos tratar una patología muy prevalente de pacientes que antes no tienen ningún tratamiento, pero no siempre funciona. No se le explica al paciente bien, se le dice, yo he visto y de forma sorprendente algún paciente que llevaba
cuando apareció Viagra, una receta que ponía Viagra según prospecto. Es decir, que el paciente se llegara al prospecto y se tomara las pastillas según decía el laboratorio. Eso desgraciadamente ha pasado. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer que el paciente abandone el tratamiento. Casi el 50% de los pacientes abandonan el tratamiento. ¿Qué pasa? Tenemos un fármaco eficaz, con pocos efectos secundarios. ¿Por qué abandonan tanto los pacientes el tratamiento? ¿Es solo por un problema económico? ¿Solo es por eso o hay algo más? Tenemos que preguntarnos, pero bueno, ¿el paciente qué quiere? Porque es que nosotros somos los padres de los pacientes. Yo he visto a un paciente que dice, mire usted, me mandaron el Viagra o me mandaron el Cialis, que me lo tomara los sábados. Diga, usted se lo toma cuando usted quiera. Yo tengo que decirle cómo tiene que tener usted relaciones sexuales sábados, los viernes o los lunes. Y hay gente que se permite y dice, usted se lo toma el viernes. Oiga, ¿cómo que el viernes? Eso lo de sábado, sábado. Entonces, yo cuando eso pasa, le digo muchas veces a mis compañeros en el hospital, no proyectes. Con los médicos proyectamos mucho, no proyectes. El paciente que tome la pastilla cuando quiera. ¿Qué quiere el paciente? Pues lógicamente que sea eficaz el fármaco, si no, ¿para qué se lo va a tomar? Entramos en el debate de caro y barato. Es que es muy caro. Oiga, si usted se toma una pastilla de 1 euro y no funciona, es carísima. ¿Qué es caro y barato? Según todo, ¿el paciente qué quiere? Pues que sea barato, tiene que pagarlo él. Que sea discreto. Es decir, nadie va con la caja de Cialis en el bolsillo que se lo sobresalga. Que sea espontáneo. La sexualidad fundamentalmente es espontaneidad. Yo le digo a mi pareja, espérate que me tengo que tomar una pastilla en un momento de 1 hora. Y mi pareja me dice, bueno, mañana será otro día. Que tenga una acción prolongada, no me quiero tomar muchas pastillas. Que mi pareja lo acepte, porque si mi pareja no lo acepta, ¿para qué quiero la pastilla? Si la pastilla me la tomo no para estar en erección, me la tomo para tener una relación sexual. ¿Y por qué no que sea curativo, no? ¿Qué hay de nuevo? Me decía José Luis. Bueno, terapia génica, regeneración de células madre. Llevamos oyendo esto mucho tiempo. ¿Cuándo va a estar en el mercado? ¿Cuándo le puedo ofertar a un paciente esto? ¿Realmente ustedes creen que hay interés en la industria farmacéutica porque aparezca esto que sea curativo? Yo creo que no. ¿Y ustedes creen que la administración sanitaria quiere invertir recursos en la medicina sexual de verdad? ¿Alguien piensa que en este país o en Latinoamérica las instituciones sanitarias públicas quieren invertir recursos en algo que no sea, esté relacionado con el sexo? A mí me parece que no. ¿Qué hay de nuevo? Pues aparece una forma tópica, la crema Viagra, que decía José Luis, esta mañana hablaba conmigo, que le habían dicho que era el Viagra en crema. Y las ondas de choque. Todo es ondas de choque. La onda de choque es un tratamiento nuevo, son ondas de choque de baja intensidad, parecidas a las que se utilizaban para romper las piedras del riñón, que se utilizan para tratar la falta de erección. Aparecen ya en los años 2000. ¿Por qué? Pues porque con el tratamiento que tenemos tratamos el síntoma, no tratamos la enfermedad. Es decir, yo a un paciente doy una pastilla y trato el síntoma que es la disfunción eréctil, pero no soy capaz de curarlo, de tratar la enfermedad. Esto aparece en el 2010. Ya hay muchos estudios y apareció fundamentalmente en otras patologías. Se estudió a nivel del miocardio y se vio que las ondas de choque lo que tienen fundamentalmente es que un factor generador de vasos hace que en el tejido donde se aplican aparezcan vasos nuevos y por tanto van a mejorar la circulación sanguínea a nivel del pene, que como ha dicho antes José Luis, el pene es fundamentalmente un órgano vascular. Fundamentalmente, por eso está muy relacionado con la patología cardiovascular. No sé si se va a ver el vídeo. ¿Me podéis explicar en el vídeo? No sé si se va a ver, que es para que veáis cómo actúan. Dura 1 minuto. No, pues no se ve. Es igual, déjalo. Sí que se puede. No, es que hemos tenido problemas esta mañana que no. Sí, déjalo, no te preocupes. Bueno, lo que hacen las ondas de choque es estimulan. No, es que esta mañana no se podía ver. Lo que hacen las ondas de choque fundamentalmente es que liberan factores vasculares y hace que se produzcan en el tejido donde se aplican vasos nuevos. Así como funcionan fundamentalmente. ¿Qué problema tienen? Porque en España hay un boom de la onda de choque. Todos los pacientes van diciendo, oiga, me he enterado de la onda de choque, quiero onda de choque. Todo el mundo va. Pues realmente es que vienen derivados de otro campo. No hay unos protocolos uniformes para aplicarla. Y, como decía José Luis, esto es un pastel. Todo paciente no es candidato a ondas de choque. Todo paciente no es candidato a psicoterapia. Todo paciente es una mezcla de todo. Y a todos los pacientes últimamente se están dando ondas de choque. Lógicamente, las ondas de choque no funcionan. Yo
no he querido traerle a ustedes una revisión de la literatura, porque yo creo que eso lo pueden hacer ustedes en casa en internet. Yo creo que los congresos son para compartir experiencias, no para hacer revisiones bibliográficas. Yo estoy cansado de que alguien venga y ponga una serie de trabajos, y eso lo hago yo en mi casa. Nosotros en el hospital nos hablaron de la onda de choque, y yo les digo a ustedes que yo era muy escéptico. Entonces hubo una casa comercial, y yo digo, fue Dornier, que me dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo dije, bueno, pues déjeme usted una máquina en un hospital público, ¿eh? Yo trabajo en el Hospital Reina Sofía, hospital público. Nos dejaron una máquina, hicimos 100 pacientes y los resultados fueron muy buenos. Quisimos ver qué pasaba desde el punto de vista vascular, y yo le dije a Dornier, pero a mí me falta una cosa, y es hacer un doble ciego. Claro, hacer un doble ciego con onda de choque es muy complicado, porque tengo que tener una sonda igual, que suene igual, que sienta igual, pero que no dé onda de choque. Bueno, pues Dornier me la hizo. Mandaron 2 sondas, sonda A, sonda B. Yo no sabía cuál era la sonda A y la sonda B, no sabía, estos son los criterios de distribución que hicimos 15 pacientes, no sabía cuál era una y cuál era otra. Ese fue el diseño que hicimos del estudio. A todos los pacientes le dimos sonda A y sonda B, a todos los pacientes hicimos cuestionario, y a todos los pacientes hicimos estudio vascular, Doppler color. Es decir, quisimos saber desde el punto de vista vascular qué pasaba, si había cambio en la velocidad picosistólica, es decir, cuánta sangre entra en el pene, y si había cambio en la velocidad picodiastólica, es decir, cuánta sangre sale del pene. Y como ven ustedes, los resultados fueron muy buenos. Con placebo no tuvimos prácticamente nada, el paciente no tiene nada, pero cuando utilizamos la onda de choque, que eran la sonda que era efectiva, obtuvimos en 11 pacientes de 15 buenos resultados. Unos pacientes están sin tratamiento ninguno, es decir, y otros pacientes eran pacientes no respondedores a inhibidores con inhibidores. Es decir, para el paciente que no responde a inhibidores y que tiene que estar con inyecciones, muy artificial, el poder responder a una pastilla le cambia el mundo, ¿no?, desde el punto de vista de su sexualidad. Entonces ven ustedes cómo realmente sí funciona. ¿Y qué mejoran? Lo digo porque no todos los pacientes son candidatos. Mejoran fundamentalmente velocidad picosistólica, es decir, mejoran flujo arterial. No son candidatos los pacientes psicógenos. Hay clínicas, y lo digo como presidente de esa, por ejemplo, Boston, que le da a todo el mundo ondas de choque. No hay que darle a los psicógenos ondas de choque. No hay que darle ondas de choque a los pacientes que tienen una fuga venosa. El problema que tiene es que se le escapa la sangre y te dice, mire, yo tengo una erección, pero es que no me da tiempo a terminar. Tampoco, ven ustedes que tampoco responde. Fundamentalmente son los pacientes que tienen alteraciones vasculares, poco flujo. ¿Sí? Y hay cambios en la hemodinámica peneana. Esto es un estudio Doppler colos. Esto es un paciente donde se le pone el alprostadil intracavernoso, y ven ustedes la velocidad picosistólica que tiene, que es esta cresta de aquí. Después ven ustedes cómo cambia esa velocidad, o sea, eso es pre-post. Al paciente le pusimos, es el mismo paciente, tratamiento antes de empezar el tratamiento, después de la onda de choque. Ven ustedes el cambio que hay en la velocidad picosistólica. Es una velocidad picosistólica normal. ¿Dónde actúa fundamentalmente? A nivel del flujo vascular, es donde actúa. Perdona, ¿está tratado con prostaglandina para el estudio? Sí. Lo hacemos pre y post. O sea, antes de empezar el tratamiento hacemos estudio Doppler color. La sesión de esto lo haces con inyección de prostaglandina. Siempre. O sea, hacemos un estudio, ponemos prostaglandina, y entonces ese resultado es pre, es decir, después de 20 microgramos del prostadil, y el siguiente es después de haber terminado el tratamiento, al mes de terminar el tratamiento con onda de choque. La misma cantidad, la misma cantidad, el mismo operador y el mismo equipo, todo lo mismo. 5 minutos. Sí, ya termino. Entonces, ¿qué ventajas tiene? No tiene efectos secundarios. Yo no he encontrado ningún efecto secundario en un paciente con onda de choque, y no provoca dolor. Es un tratamiento que, aunque suba la intensidad, al paciente no le duele. Y tiene una eficacia del 80% en los pacientes que están indicados. El problema es que tenemos que ser sinceros con el paciente y no darle a todo el mundo onda de choque. Y ya termino. ¿Cuál ha sido la segunda aportación nueva que ha habido en el tratamiento de la disfunción eréctil? La aparición del prostadilo, que es la misma inyección en crema. Voy a terminar aquí, porque luego, si quieren, ustedes me preguntan qué opino yo del alprostadil en crema. Yo hace falta que no le diga nada más. Es decir, yo creo que nosotros hemos tenido un problema, y creo que tenemos, y termino con esto, tenemos que sacudirnos un poco la presión de la industria farmacéutica. No podemos ser meros hacedores de lo que quiere la industria farmacéutica. Todos vivimos,
por lo menos en España, cuando apareció la apomorfina sublingual, que fue un fracaso terrorífico, con unos resultados en las publicaciones magníficos. Nadie le ha dicho a esos autores que publicaron y siguen publicando ya: usted publicó esto en la literatura, en revistas de prestigio, con estos resultados. Estos resultados, el método científico debe ser reproducible, que es la base del método científico. Usted no tiene, vamos, usted no tendría que, tenía que tener prohibido publicar en ninguna revista, porque usted publicó estos resultados que no encontró nadie. Igual ha pasado con el prostadilo, exactamente lo mismo. Entonces yo creo que como nuevo tenemos la onda de choque, pero como nuevo tenemos todo lo que había, que lo hemos hecho mal. Tenemos que replantearnos todo lo que estábamos haciendo, desde el diagnóstico del paciente, como dice María, desde ser un poco más flexible a la hora de derivar al paciente. El paciente no es de nadie, ni mío ni de nadie, y tenemos que luchar por el bienestar del paciente, no por la cartera. Muchísimas gracias. Bien, a mí me encanta, de verdad, llevo tantos años colaborando con la psicología y me encanta pues escuchar uroandrólogos con esta mentalidad y es que tenemos que trabajar así, porque si no estamos absolutamente confundidos de lo que estamos haciendo. Yo me planteaba que después de esta mesa, yo me planteaba una pregunta. ¿Realmente hoy, después de todo lo que tenemos, la psicoterapia, tal, se ponen prótesis de pene? ¿Puede estar indicadas en un momento determinado una prótesis de pene? Si realmente un paciente no funciona con nada, incluso tampoco con ondas de choque, ¿se puede plantear uno colocar realmente una prótesis de pene? Pues yo creo que Satur de Luján, que es de Valencia, es un urólogo andrólogo y bueno, es la savia nueva de la andrología, porque nosotros ya somos un poco viejos, pues vamos a tener el placer a ver esos comentarios, pues vamos a tener el placer de que nos comente este tema, ¿no? Si realmente pues todavía indudablemente está indicado esto. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Pues la respuesta es que sí, que todavía le queda un papel a la cirugía en la disfunción eréctil. El tema es que es un papel determinado en determinados tipos de pacientes que ahora pues desarrollaremos. Un poco la charla es explicaros los tipos de cirugía que hay y un poco la historia de cómo se llegó a esas prótesis. Me parece bastante interesante, pero lo más importante es la indicación, indicar bien una prótesis de pene, y para eso hay que hacer una correcta evaluación. Hablaremos también del tipo de las prótesis, tanto de los resultados como complicaciones, y finalmente pues concluiremos. En cuanto a los tipos de cirugía, existe una que es la revascularización, pero esta es extremadamente extraña, rara e inusual. ¿Y por qué es así? Porque el mecanismo por el cual se produce esta disfunción eréctil es después de un traumatismo a nivel de la pelvis, sobre todo aquí en la rama púbica. Lo que produce ese traumatismo es una lesión sobre la arteria dorsal del pene, la arteria que nutre, y es muy infrecuente. Pero si ocurre, lo que hay que hacer es una revascularización. Esa arteria dorsal que ha dejado de recibir vascularización, hay que llevar otra arteria del cuerpo, otra arteria cercana a él, que es la arteria epigástrica, y de esa manera volver a suplir el pene con vascularización. Pero esto es extremadamente raro, este tipo de cirugía. La más frecuente es la prótesis peneana, es decir, poner un mecanismo interno que reproduzca lo que es una erección, lo más fisiológica posible. Para ello tenemos que seguir siempre un árbol terapéutico, es decir, al final de todo tenemos la prótesis de pene. No podemos adelantarnos a la prótesis antes de haber hecho todas estas cosas de aquí que hemos discutido previamente, es decir, probar diferentes fármacos, evaluar bien al paciente, los factores de riesgo cardiovascular, todo esto es fundamental. E incluso si nos han fallado todos los fármacos, la psicoterapia, volver a reevaluar si hemos hecho un uso, si el paciente ha hecho un uso adecuado del tratamiento, si ha seguido nuestras instrucciones, si además podemos considerar otras alternativas, porque puede haber fallado un fármaco, pero podemos probar otras alternativas, como por ejemplo las ondas de choque, si no las ha probado. Entonces, esto es fundamental. Y al final nos queda la prótesis de pene si todo ha fallado. Y ahí es donde tenemos que estar ofreciendo al paciente esta posibilidad, porque es una posibilidad factible.
El papel de la cirugía realmente ha disminuido mucho. Si vemos esta gráfica del estado de California, el número de prótesis que se pusieron, en el año 95 hay un descenso bastante llamativo. ¿Y por qué año 95? Porque año 95 es cuando aparecen los fármacos, los inhibidores de la fosfodiesterasa, la Viagra, y eso pues es una revolución, como ha hecho el doctor Prieto, en la sexualidad, sobre todo masculina, pues que eso hizo que disminuyeran evidentemente el número de implantes. Pero a pesar de eso siguen poniéndose implantes, sobre todo más los tipos de implantes de prótesis que son hidráulicas de 3 componentes frente a las maleables, que son otro tipo de prótesis que ahora las veremos. Volviendo un poco, ¿desde dónde llega esto? Pues yo la verdad que cada vez que veo estos y los repaso, pues me admiro de Nicolás Bogoraz, que fue el pionero en faloplastias y el primer implantador de una prótesis real. Este cirujano ruso, básicamente, pues durante la Segunda Guerra Mundial es cuando más pudo hacer este tipo de cirugías en 30 pacientes con heridas de guerra, en las cuales habían sufrido una amputación del pene por estas heridas. Lo que hizo básicamente es realizar a nivel del abdomen unos pedículos cutáneos, unos colgajos cutáneos, para posteriormente transferirlos a un pene que no existía por un traumatismo o por una pérdida, y posteriormente dentro de ese pene reprodujo lo que tienen muchos animales mamíferos, que es que dentro tienen un hueso, y lo que hizo fue el arco costal, cogió la costilla flotante y la introdujo dentro de ese faloplastia que había realizado. Y esto, pues digamos que fueron los inicios de cómo se inició la cirugía protésica. Pero esto fuimos avanzando, y en el año 1975 pues Small y Carrion desarrollaron las primeras prótesis maleables, y utilizaron estos dispositivos de silicona que se introducían dentro del pene y que reproducían la dureza que se conseguía con la erección. Pero antes, en el año 1973, Scott desarrolló este sistema, que es un sistema de 2 cilindros en los cuales le entraba líquido en el momento que quería que estuvieran duros estos cilindros. Y esto, digamos que sí que fue, la verdad, uno de los grandes avances en la cirugía protésica, pero además con un mecanismo que reprodujese más o menos lo que es una erección, un estado de flacidez del pene frente a un estado de erección en el momento en el cual se requiera. Por tanto, cuando tenemos un paciente, de nuevo me vuelvo a esta diapositiva, nunca tenemos que perder el orden de las cosas para llegar a la prótesis de pene. ¿Por qué? Porque la evaluación inicial es fundamental, debemos de seleccionar adecuadamente al paciente. Es un aspecto clave de esta cirugía, porque uno de los riesgos que tenemos al poner una prótesis es la insatisfacción del paciente. No hay nada más doloroso, tanto para el paciente como para el urólogo, el que pone una prótesis, que el paciente esté insatisfecho con lo que has hecho. Y esto es muy importante a la hora de tomar la decisión, sobre todo porque no tenemos que elegir al mal candidato. Es muy importante que el candidato sea adecuado para esta prótesis de pene. Vamos a desarrollar un poco rápidamente lo que es la prótesis maleable, que como sabéis son 2 cilindros, normalmente son de silicona el material, y son 2 cilindros que son elásticos, que uno con la mano los puede mover un poco a su antojo y en la dirección que desee. La cirugía consiste en hacer una incisión a nivel de la piel del pene y llegar hasta los cuerpos cavernosos. ¿De acuerdo? Llegamos por aquí a los cuerpos cavernosos, y una vez llegamos a los cuerpos cavernosos vamos a crear un espacio, vamos a dilatar ese espacio en los cuerpos cavernosos, porque ahí es donde tenemos que introducir el cilindro, uno en un lado y otro en el otro, de la prótesis de pene. Este es el resultado, veis, hemos abierto los cuerpos cavernosos, hemos introducido un cilindro por un lado y otro cilindro por el otro, cerramos, y este es el aspecto que queda antes de cerrar de la piel. El pene está completamente en erección. Esto es un vídeo que un poco explica, ¿no? Veis, más que explicar, ver cómo se maneja el paciente la prótesis maleable. Dura 1 minuto, ahora enseguida pasa estas instrucciones. Y lo que veis pues es que serán 2 cilindros puestos en el pene, y el paciente, cuando quiere mantener una relación sexual, lo que hace es únicamente dirigirse el pene para arriba. Cuando ha acabado esa relación sexual, pues lo que va a hacer es volver
con la mano a dirigirse el pene para abajo. Es un mecanismo sencillo, pero así consiste, ¿eh? Visto así. Lo que pasa es que estéticamente siempre habrá un pene en erección. Eso es una... ¿Eh? Sí, puede masturbarse lo que quiera. Lo único es que es la dirección, porque si quiere mantener una penetración, pues tendrá que dirigir el pene hacia arriba en una dirección fisiológica a la erección masculina. ¿Eh? Hombre, si va a una playa nudista va a ser la envidia de todos los demás. Claro, todo lo contrario. Eso ya. Claro. Perdona, No. Si eso... Me está encantando. Muchos pacientes, yo tengo pacientes pues que pues cuando van a la playa tienen problemas, ¿no? Bueno, ellos mismos lo ven como un problema, pues lo que hacen es, pues muchos, pues yo me pongo 2 bañadores, porque así otros no van, es decir, esto es un hándicap de este tipo de prótesis, que tal vez el resultado estético es lo que hay, y entonces cada uno pues lo tolerará de una manera u otra. Y pasamos a la prótesis de 3 componentes, que es exactamente igual, pero tiene añadido 2 cosas: una bomba que va alojada en el escroto y un reservorio que va alojada detrás del pubis habitualmente, ¿de acuerdo? Lo que hace esta bomba, como veis aquí en el escroto, entre los 2 testículos, los 2 cilindros y el reservorio que va por detrás del pubis, y todo este cableado que tiene por aquí que va internamente y no se ve, que va dentro del cuerpo. Esto es el mecanismo, otra vez otro vídeo de cómo funciona esta prótesis. Ahora lo miraremos. Lo que hace el paciente, la prótesis está desactivada, es decir, está el pene flácido, nadie ve lo que pasa, y el paciente, cuando quiere tener una relación sexual, conseguir una erección, lo que va a hacer es activarse esta bomba mediante un sistema de bombeo, y entonces el líquido que hay en el reservorio pasará a los 2 cilindros y así mantendrá el pene en erección. Cuando ha acabado su actividad sexual, lo que hará es desactivárselo con un botón que hay aquí, de manera que el líquido de los cilindros pasa de nuevo al reservorio. Este es el mecanismo, cómo funciona la prótesis que diseñó inicialmente Scott. ¿De acuerdo? Esto es un paciente que vino a la consulta, tengo que pasarlo la semana pasada, le pusimos una prótesis hace 4 años, y un poco demostraros en vivo pues cómo funciona, ¿no? Más que en un vídeo. Espero que vaya, si no va... Bueno, pero para que veáis un poco, el paciente tiene la prótesis desactivada en este momento y posteriormente se la ha activado. Sí, a ver si me gustaría por verlo, pero en fin, tampoco visto así. Y el paciente, bueno, en ese momento se la activó en escasos 10 segundos, pues tiene ya el pene en erección. No va, María, no va, ¿qué problema? No, pues Este es un buen ejemplo, en el sentido que se ve muy bien la foto, muy bonita. No es el típico paciente, porque este es un paciente joven que tiene un problema de una fuga venosa, y entonces, bueno, no es un problema. Lo más frecuente, ponemos pacientes diabéticos, mayores de 50 años, con cierta obesidad, y no se ve tan claro el resultado como en este, pero un poco. ¿De qué depende que pongamos una prótesis maleable o una inflable? ¿De lo que nos paguen las compañías? Bueno, es una broma, pero no. ¿De los recursos que tenga la sanidad? Bueno, depende de varios factores, no solo de uno. Depende de la experiencia del urólogo. El urólogo, si sabe poner una, pues preferiblemente que ponga esa, que no se aventure a poner la otra si no tiene experiencia. Porque sobre todo no solo es ponerla, es después manejar las posibles complicaciones, o que el paciente sepa o no manejarla. ¿De qué depende? Del estado mental. Hay que ver un breve de qué situación se encuentra, si el paciente va a ser capaz de entender las instrucciones de su uso, porque por ejemplo la prótesis de 3 componentes pues es un poco compleja de manejar inicialmente, es muy importante, y eso también depende de la destreza manual del paciente. Es un paciente que tiene destreza, es un paciente que tiene un problema en sus miembros superiores por una enfermedad neurológica. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir. Y con todo esto, y también con la decisión del paciente, se tiene que exponer al paciente los 2 tipos de prótesis, y que él también sea parte de esta decisión de cuál poner. Lo que pasa es que Sí. desgraciadamente, porque hay que decir la verdad. Sí. Desgraciadamente depende fundamentalmente de
de la crisis económica. Lo que iba a decir. Pero nosotros en Córdoba, en la pública, poníamos 25 30 próximos al año, y este año estamos en los tuyos y yo he puesto 4. Sí, ¿qué diferencia hay? Maleable vale 1.500 euros, hidráulica está entre 8 y 10.000 euros, más IVA. Entonces, los hospitales que quedan. Entonces, al final, todo es... Eso está claro. Yo, tenemos en nuestro hospital aún la posibilidad de poder ofrecer las dos. No tenemos limitación. La limitación la pondremos nosotros a la hora de ponerla, pero en estos momentos no hay limitación, afortunadamente. El hospital la hace de Valencia. El SAS también, lo que pasa es que, por ejemplo, el SAS tiene un sistema de garantía, ya no es plazo de garantía. Tú en Andalucía quieres operarte de algo, tienes un plazo de garantía de 6 meses. Si en 6 meses no te llama la pública, te puede pagar la privada y la pública te recubre. ¿Qué pasa? Que nadie pasa 6 meses. Las prótesis están fuera del plazo de garantía, pueden estar 6 meses o 6 años. Ya discriminamos a los pacientes. Bueno, la diferencia, pues que lo que hemos dicho, lo que ha dicho, es más económica la maleable, la cirugía es más fácil, esta es un poco más compleja, hay que meter, es fácil de manejar, esta depende de destreza manual, poco estética una, más estética la otra, y además la maleable no da un fallo mecánico, pero la otra puede fallar, es un mecanismo y al cabo del tiempo falla y deja de funcionar y hay que cambiarla. En cuanto al grado de satisfacción, hay diferentes medidores como los EDICH, el Índice Internacional de Función Eréctil, o los dos. El grado de satisfacción, por ejemplo, en este estudio, en los pacientes era alto, un 79%, pero un 20% estaban poco o no satisfechos. Y esto es lo que tendríamos que intentar bajar, este número, pero no es fácil, evidentemente. Las parejas también estaban satisfechas, un 74% frente a un 26%. En cuanto a si el paciente se volvería a repetir la cirugía, que es una pregunta que nos valora un poco si ese procedimiento que hemos hecho pues lo podemos repetir en más pacientes, pues un 75% dijeron que sí en este trabajo. Nosotros lo que hicimos es un análisis, como en nuestro hospital lo que hacemos es ofertar o prótesis de pene o maleable y un poco que el paciente decida en función de sus características. Habíamos puesto un 36% de maleables y 64% de 3 componentes, de un total de 108 prótesis de pene. Y no vimos ninguna diferencia entre el grado de satisfacción, entre la frecuencia de relaciones, entre la valoración de la calidad de las relaciones y si se volvería a someter al tratamiento, los dos, más o menos las proporciones eran las mismas. O sea, que en nuestra experiencia no hay diferencias en una prótesis maleable, una prótesis de 3 componentes. ¿Por qué están insatisfechos muchos pacientes? Porque sus expectativas realmente no son realísticas, porque muchos dicen que ha disminuido su tamaño, otros porque lo ven artificial, otros porque dicen que no acaba de funcionar bien, problemas con la pareja, mi pareja no está satisfecha con esto. Son motivos que te encuentras en la consulta después de haber puesto la prótesis. También, ¿por qué está uno satisfecho? Pues porque cuando lo necesito se activa. Antes era imposible, ahora puedo, mis relaciones son placenteras, no tengo miedo a fallar, mi ego ha aumentado, esos son algunos de los motivos por los cuales está satisfecho. Pero hay que pensar también en las complicaciones que existen y sobre todo la infección, la más temida, porque muchas veces obliga a quitarla. Globalmente un 5%, pero han disminuido gracias a unos cubrimientos antibióticos. Otra de las posibles complicaciones es que los cilindros se nos vayan del sitio, la extrusión, que hay que volver a colocarlos, como por ejemplo este que asoma a nivel de la uretra. Este, por ejemplo, que se salen los cilindros por debajo de la piel, prácticamente cubierto solo por piel. Otras deformidades, como la deformidad en Concorde, como veis aquí, que este glande queda como flácido, hay que volver a recolocarlo. O en las prótesis de 3 componentes, los fallos mecánicos, es decir, el mecanismo falla al cabo del tiempo. Entonces, como conclusiones, siempre hay que seguir el algoritmo terapéutico, nunca hay que desistir y hay que hacer hincapié en que las cosas se hayan hecho bien y el paciente haya tomado la medicación de manera correcta. La evaluación inicial es fundamental y el candidato hay que elegirlo bien, y si eso cuesta tiempo, pues ese tiempo es tiempo que invertiremos y que ganaremos. Y nuestro objetivo es conseguir la máxima satisfacción del paciente con el mínimo de complicaciones a la hora de colocar una prótesis de pene. Muchas gracias. Bueno, a mí... ¿Qué? Bueno, Sí, perdón. no, pero que hablamos sin micrófono. ¿O qué? ¿O hace falta el micrófono? Bueno, en la mesa. Vale.
Satur, me ha encantado de verdad, porque hay gente que no está acostumbrada a este tipo de cirugía y yo creo que les has dejado claro el tema. Y has insistido mucho en el tema de la indicación, es fundamental. Yo viví una experiencia de un hombre que se había puesto una prótesis de pene en otro sitio y venía que se la quitase, que me quite la prótesis. Y me dice que su erección anterior era mucho mejor que ahora. O sea, él tenía erección, era un caso psicológico 100%. Y tenía muchas mejores erecciones espontáneas antes que ahora. Esto yo creo que ahora no ocurre, porque tú lo has planteado muy bien y tenemos que ser muy serios en este tema. Y después simplemente una pequeña cosa, la longitud de las prótesis de pene depende de la longitud del pene. Entonces, no todo el mundo, ese pene era relativamente generoso, bueno, era una persona joven. Entonces yo creo que alguno ha dicho, coño, pues yo lo tengo más pequeño, no pasa nada. Me refiero que es importante medir por lo que ha dicho él, porque si nos pasamos que le ponemos la prótesis más pequeña que su pene, está la cabeza en concord, y si la ponemos más grande se perfora el cuerpo cavernoso. O sea que importante el tamaño, ¿eh? O sea que tranquilos, si alguno no era como esa, yo he querido animaros, o en fin. No, eran los que estaban. Puede llegar a perderse un poco de tamaño, ¿no? Porque no se ajusta exactamente el tamaño de la prótesis con el tamaño del pene. Lo digo porque a veces es un motivo de queja. Bueno, porque muchos pacientes tienen una disfunción eréctil y eso puede a veces generar una fibrosis, un endurecimiento del cuerpo cavernoso, y dilatar esas fibrosis a veces es dificultosa y no llegamos a conseguir el tamaño que tenía antes, esa dilatación que permita colocar un pene de las mismas tamaño que era previamente. Eso a veces puede ocurrir. Bueno, pues de todas maneras, Carlos, ahora hay una prótesis, un modelo que aumenta, o sea, las que había hasta hace poco, tú tenías, aumenta el grosor, no la longitud. Sin embargo, ya hay prótesis que aumentan aproximadamente 1,2 centímetros de longitud, son de AMS. Entonces va dilatando, a medida que el paciente la va usando, va dilatando un poco para evitar esa retracción y esa pérdida de tamaño del pene. Vaya, en el mercado. Sí. Bueno, tenemos la suerte de tener 5 o 6 minutos porque hasta ahora... Sí, por eso. ¿Quién? Manuel. Y después Manuel. Venga, pues. Después Carmen. Yo, una pregunta y después primero un comentario y una pregunta. Vamos a ver. Cautela absoluta con las prótesis del pene. Por favor. Es un método irreversible. Sí. Los cuerpos cavernosos se van al garete y por tanto hay que estar muy seguro, y yo personalmente, salvo amputaciones o problemas de traumatismos, de verdad creo que otra indicación, yo soy tal, me lo plantearíamos. Eso es lo que debería hacer. Segundo, la neoangiogénesis que supuestamente provoca la mejoría de las ondas de choque, yo no me la creo. Vamos a ver. Una cosa es la neoangiogénesis. Yo no creo en mamá. Vamos a ver, no, pero déjame que te cuente. Primero la bibliografía, porque además aquí sí que venimos a veces a ver la última cita bibliográfica, es importante también para eso, lo digo aquí, y que veamos las últimas citas bibliográficas es importante también, si alguien las tiene. Sí. La evidencia científica no habla de que mejore demasiado, para empezar. Pero en segundo lugar, vamos a ver, no, eso que me ha gustado, Rafa, pero te cuento lo siguiente. Neoangiogénesis no supone mejora de la erección, porque mejora de alguna manera la microestructura de las celtillas y de todo el sistema trabecular peneano. No, una cosa es que mejore la vascularización y otra cosa es que mejore toda la fisiología de las trabéculas y del tejido muscular liso de las celtillas del tejido cavernoso. Puede haber una mejoría del flujo vascular en el pene que no tiene por qué trascender en una mejoría de la erección. Te lo comento así, que conste lo único para que he visto científica, no convencido ha sido lo tuyo. Me ha convencido, de verdad, me ha hecho dudar, pero la angiogénesis supuesta en otras partes del organismo poco mejora la fisiología de cada órgano en concreto. Por eso tengo mis dudas, ¿sabes? Bueno, que me ha dado una esperanza, en serio, pero que no me la creo. Es que mira, tú en el pene tienes dos cosas fundamentales. Primero, lo que es la trabécula, que está recubierta de endotelio vascular, y la arteria ilicina, que es la arteria terminal de la arteria cavernosa, donde la onda de choque aumenta fundamentalmente el flujo a nivel de arteria ilicina. Todo lo que suponga mejorar flujo de arteria ilicina va a mejorar si no hay una enfermedad, por ejemplo una diabetes, que hay una división de la compliance de la trabécula. Si no hay una diabetes, no hay una pérdida de compliance de la trabécula, todo lo que sea aumentar flujo, el aumento del flujo
estímulo las células endotelial y las células endoteliales liberan óxido nítrico. Es decir, yo era como tú, yo me lo creía porque realmente no había datos. Primero, no hay doble ciego. Ya sí lo hay. Este trabajo lo han aceptado en el European Urology, ¿no? No había doble ciego. Segundo, no había estudios vasculares en profundidad. Es decir, ¿qué mejoras? Porque que mejora el flujo está demostrado en el corazón. Es decir, ya hay trabajos publicados hace mucho tiempo de que la microvascularización del miocardio mejora la onda de choque. Pero a nivel del pene, ¿qué mejora? Porque nosotros nos dimos cuenta de que vascular es todo. Flujo, arterial y fuga venosa. Y para que el pene funcione y para que el pene se mantenga erecto es fundamental el mecanismo corporoveno-oclusivo. Bueno, pues yo te digo que los datos que tenemos es que la onda de choque no mejora en absoluto la fuga venosa. Es decir, los pacientes que tenían una velocidad picodiastólica alta, compatible con fuga venosa, después de estudios seguían con la misma velocidad picodiastólica. Es decir, no había cambios significativos. Sin embargo, sí mejoraba la velocidad picosistólica. ¿Qué pasa? Pues que, desgraciadamente, no se puede indicar, como se está indicando, onda de choque a todos los pacientes. ¿Qué es el problema que tenemos? Es decir, no todos los pacientes son candidatos a onda de choque. Mi resultado, porque esto lo hemos hecho con doble ciego, que son 15, pero nosotros publicamos antes otro con 100 pacientes. ¿Por qué? Porque la pública te permite meter muchos pacientes. Y hicimos 100 pacientes. Y los resultados son iguales. Son iguales. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué paciente de los que se ven en las consultas tiene un diagnóstico de verdad? ¿A qué paciente, antes de poner tratamiento con inhibidores, mandarlo al psicólogo, se le hace un estudio vascular peniano, duplex color? ¿A qué paciente? Si no se hacen en ningún sitio. Si él no, ¿por qué? Porque nos saltamos la primera parte, el diagnóstico. Hacemos diagnóstico de sillón. Sí. Yo veo pacientes en la consulta que ni siquiera se han explorado. Es decir, ni siquiera se le ha explorado el pene. Eso lo digo todos los días. Pero que tú, cuando haces esto, o sea, tú a un paciente diagnosticas de una cardiopatía isquémica porque le hace un cateterismo. Pues tú, un paciente con una disfunción eréctil, tiene que saber cuál es lo que le pasa. Yo le pongo siempre un ejemplo a los estudiantes. A ti te llega un paciente y dice, mire usted, yo no tengo erecciones. 0. Y yo le pregunto a un compañero, ¿qué es? ¿Un fracaso arterial o una fuga venosa? Y le pongo el ejemplo de un lavabo. Porque el pene es como un lavabo. Hace falta un grifo, hace falta lavabo y hace falta un tapón. Si tú no tienes tapón ninguno, nunca tienes el lavabo. ¿Qué dice el paciente? Yo tengo una ausencia completa de erección. Y si tú no tienes grifo, tampoco tienes erección, tampoco tienes lavabo. Y tienes tapón. Cambia, y te ha dicho antes esto, que es muy importante, cambia un chico joven que tiene una fuga venosa de que tenga una insuficiencia arterial. Cambia mucho. ¿A qué paciente se le hace un estudio vascular? ¿A qué paciente se le repite? ¿A qué paciente tú lo ves con un alto tono simpático en la consulta y dices, le vamos a repetir el estudio dentro de una semana que ya sabe usted que esto no duele? A nadie. Ya no se hace en los hospitales estudio vascular peniano, prácticamente, no se hace. Entonces, estamos diagnosticando de sillón. A mí me parece Tienes razón en que todavía falta investigación dentro del cuerpo cavernoso. ¿Qué es lo que pasa? Yo te puedo decir que tengo el aparato y a mí me están maravillando los resultados. Solo te puedo decir eso. Gente que venía no funcionaba con fármacos y a continuación está funcionando con fármacos o incluso sin fármacos. Algunos, pero tienen que estar muy bien estudiados antes. No a cualquier paciente. ¿Qué es lo que pasa dentro? Tienes toda la razón, no lo sabemos y habrá que seguir haciendo estudios ahí a ver qué pasa. A mí me gustaría brevemente que contestases con el tema de la prótesis, porque algo ha comentado. Y después Manuel tiene que... Yo quería decir una cosa, que llegamos al lavabo y al grifo, pero a lo mejor antes del lavabo y el grifo, porque aquí hay una cuestión, y es que los pacientes son listos. Cuando van al urólogo, seguramente es porque tienen un problema orgánico y lo detectan, pero es que a nosotros vienen algunos pacientes que antes de llegar, que en realidad primero tenemos que explorar, cuando él dice que tiene una disfunción eréctil, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, diferenciar entre la queja y siquiera realmente ¿qué le pasa? Porque yo me he encontrado con chicos jóvenes, pues puedo contar un caso, cualquiera podemos contar un caso en el que te dice, es que yo tengo una disfunción eréctil, yo no funciono. Claro, pero María, yo cuando le explico el lavabo le digo, mire, yo estoy aquí sentado y quiero llenar el lavabo. Quiero llenarlo. Puede ser que no lo pueda levantar porque me han cortado las piernas. Es neurógeno. O puede ser que yo quiera llenarlo, pero yo diga, es que por aquí hay un león que me va a comer.
No, no. Y aquí León no hay. León está en mi cabeza, es decir... Claro, es que no serán ese ejemplo, muchos pues que digo León que está en la es mucho más complejo, pero Claro. más complejo, pero cuando ya pasa de la primera parte, es decir... Estoy de acuerdo. O sea, hay pacientes psicógenos que tienen una inhibición... Yo muchos pacientes le hago estudio vascular esperable, pero usted no tiene ningún problema. Desde el punto de vista vascular, Es decir, vaya usted que lo vea. Exacto, desde el punto de vista vascular. Que es lo que yo hago. Exacto. Es decir, a mí me sirve el estudio para hacer un estudio vascular, nada más. Y le digo, usted desde el punto de vista vascular tiene una indemnidad arterial y venosa perfecta, no tiene ningún problema. Y además es fundamental ese diagnóstico, porque si yo tengo dudas con un paciente, tengo la absoluta obligación de derivarlo y de que le hagan un estudio. Como todo. La absoluta, claro, la absoluta. No es una cuestión de este para ti, este para mí. Estamos hablando de personas. Si nosotros utilizábamos, antes de que hubiera todas estas sofisticaciones, los que llevamos muchos años, aquel método del sello, no sé si os acordáis, el método del sello de toda la vida. María, seguimos un poco, yo no sé, sí, con lo del tema de las prótesis. No, pero que la... Bueno, vale, luego sí, lo contamos. no, comenta un poco y después Manuel, es que no tenemos... La prótesis está indicada en muchas más cosas que esas. Un paciente de 55 años que le han quitado una próstata por un cáncer y no responde a ningún fármaco, ¿con qué criterio le digo yo que no le voy a poner ninguna prótesis? Claro. ¿Qué criterio utilizo? Otros recursos. ¿Qué? ¿Cuáles? 55 años, hay muchos recursos. ¿Cuáles? Claro. Por ejemplo, primero, que la operación de la próstata es sensata, que tú sabes mejor que yo, y segundo, que hay una rehabilitación peniana muy precoz. Vale, pero si ocurre... No funciona en este paciente. Claro, vamos a ver. No funciona, ¿qué le digo? Si ocurre, vamos a ver. Yo tengo una experiencia de prótesis nefastas. Igual no tiene más que yo. Claro, se pueden tener, porque pongo pero muchas. yo creo que muy a la ligera, aunque tenga 55 años un hombre y te pide una prótesis, hay que hacerlo. A la ligera no lo. Sí, hombre, vamos a ver, yo no niego absolutamente ese recurso terapéutico. No lo niego. Ahora, me lo pensaría mucho, porque eso es lo que he dicho. Transcurrido un cierto tiempo, la prótesis se deteriora. Lo he dicho, lo he dicho. Varios años. Claro, pero 10 o 12 años. Sí. Segundo, hay efectos adversos que después la gente muchas veces se arrepiente de ello. Entonces, algunos, otros no. Yo no niego los recursos, pero yo creo que este tema está claro. Manuel, ¿puedes plantear lo que ibas a antes de irnos? Yo quería comentar sobre la importancia del aspecto del tratamiento correcto para el paciente correcto, o sea, establecer bien la indicación, y son las cuestiones que estáis discutiendo. La prótesis hay que elegir muy bien al paciente que se le pone, igual que las ondas de choque hay que estudiar muy bien al paciente y comprobar que realmente es su indicación, y eso es una cuestión clave. Y además, precisamente, Rafa Prieto citó el ejemplo de un medicamento fallido, que en realidad no es tal cosa, es que estaba mal indicado, claro, que fue la apomorfina. Sí. El fiasco de la apomorfina es un magnífico medicamento, pero para su indicación correcta, que no es la que salió, y su indicación correcta es para algo que no hay tratamiento, que es el deseo sexual hipoactivo. Y en eso funciona muy bien, Manuel, en hombres y en mujeres. ¿Y qué nos pasó con la industria? ¿Pero por qué salió? ¿Cuál era la avaricia de esta gente? Y se lo dije al director general de Abbott antes de que lo sacara aquello, porque entonces me dijo, su teoría era vamos a desbancar a Viagra. Sí. Eso me parece una melonada. Esto funciona aquí, Viagra funciona aquí, los pacientes totalmente distintos en indicaciones, y claro, en el caso le gastaron lo que no sé, en marketing, y como no le funciona, ¿tú te acuerdas que tú y yo hablamos con la empresa para que nos hiciera un placebo que íbamos a hacer estudios en la mujer? ¿Te acuerdas? Y nos dijeron que no. ¿Qué ocurre? Si tú sacas un medicamento y dices, venga, todo el mundo, pues venga, pues ocurre que a todo el mundo está dando tenemos que levantar la mesa. Alguien con una disfunción darle algo que lo aumenta el deseo. Bueno, rápido porque tenemos ya que irnos. Rápido que tenemos que... Nos tenemos que ir porque... ¿Cuántas sesiones le dais a los pacientes? Y ¿cuándo se vuelve otra vez a... 3 sesiones, 4 sesiones? 5. ¿Al año? 5 sesiones? 5. Y luego ya... Luego ya depende del paciente. Es decir, tú que tienes que explicarle si José Luis empieza muy bien. Tú un paciente que es vascular, un diabético o un gran fumador. Tú te estás tratamiento de hecho que mejora. ¿Cuánto tiempo le va a durar? Depende del paciente. Si yo me sigo fumando 2 paquetes de tabaco al día, lo que me ha formado en el pene me lo voy a cargar otra vez. Si yo sigo siendo... Es decir, que depende del paciente. O sea, el paciente hay que decirle, mire, si yo tengo algo, onda de choque o lo que sea, que va a mejorar el flujo sanguíneo, que usted ha perdido por su
porque es diabético, porque es un síndrome metabólico, por el es dislipémico, y usted no controla la diabetes, la dislipemia y la falta de ejercicio, volverá usted a tener el mismo problema. Yo te puedo decir, nosotros los pacientes que hemos hecho en esos 15 pacientes llevan pues ya casi un año, y la verdad es que se mantienen el resultado. Son pacientes muy concienciados, y se mantienen. Ahora, ¿de qué depende? Pues depende del paciente, es decir... Otra cuestión, ¿y el coste? Porque habrá gente que estará interesada y que quiere recomendarlo. El coste de verdad está alrededor de 1.000 euros. Hay empresas aquí que hacen el tratamiento completo, que cobran 3.000 y 4.000 euros. El tratamiento completo unos 1.000 euros. ¿Y en la pública lo haces? No. La pública, yo cuento mi experiencia, yo engañé, lo digo así, Dornia, yo tuve la máquina en Córdoba, en Reina Sofía, un año, y al año llegó Dornia y le dijo en el hospital, bueno, la máquina lleva aquí un año, ¿qué pasa con la máquina? La respuesta de la gerencia es, tenemos otras prioridades. Y se la llevaron. No hay ningún hospital público que tenga máquinas de choque. Y yo creo que no lo va a haber. No por nada, sino porque la medicina pública, yo lo decía al principio de la charla, a la administración no le importa la salud sexual. Realmente no están concienciados de que es tan importante como la física o la mental. Eso no se lo creen. Como no se lo creen, es decir, para los que gobiernan la salud, hasta que no tengan ellos el problema, la sexualidad es un lujo y lo tienen clarísimo y ya está. Igual para ser lujo